Dicen que cuando llega la inspiración a las personas, no podemos dejar pasar ese momento sin antes contarle a la gente o escribirlo en algún lugar lo que estamos sintiendo. Es por eso que hoy día quiero compartir lo que es parte de mi testimonio de cómo yo logré superar las crisis de pánico que llegaron a mi vida en el año 2013 aproximadamente y que marcaron un antes y un después. Quiero contarte que yo logré superar las crisis de pánico gracias a muchas herramientas y a muchas cosas y personas que fueron apareciendo en todo este proceso de aproximadamente 7 años. Lo primero que te quiero decir es que tú tienes un gran potencial humano que Dios te ha entregado para poder combatir, para poder luchar, para poder sobrepasar todo tipo de dificultad y adversidad que vienen en la vida. A mí me tocó vivir las crisis de pánico que la verdad que no sé cómo y por qué y para qué aparecieron. En ese momento yo me pregunté muchas cosas. Llegué a creer que estaba pasando una enfermedad, llegué a creer que tenía algo al cerebro, que tenía algo al corazón, al estómago, porque comenzaron a aparecer unos síntomas que nunca antes había percibido. Taquicardias, temblores corporales, sudoración, agitación, palpitaciones, sensación de falta de aire, cosas extrañas, pensamientos extraños, que la verdad que en algún momento pensé que me estaba volviendo loco. Y te lo quiero compartir porque sé que a lo mejor tú estás pasando este momento y de hecho a mí se me han acercado personas a decirme que están pasando crisis de pánico y cómo lo pueden superar. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que sí se pueden superar. ¿En base a qué? En base a muchos elementos. Lo primero es decirte que las crisis de pánico se logran superar gracias a muchas cosas. Hay que entender cómo funcionan las crisis de pánico en el cerebro y en el sistema nervioso. Hay que entender lo primero que es un desequilibrio emocional. Yo visité muchos especialistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras. Cada uno de ellos me daba su versión, cada uno de ellos me daba medicamentos, tratamientos que yo procuraba seguirlo, pero era tanto el cansancio psicológico y emocional que muchas veces desertaba en el proceso. Me desesperaba, sentía que estaba en un hoyo muy profundo y no podía lograr salir de él. A pesar de que fui formado en un ambiente cristiano, durante muchos años de mi vida asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, teniendo en mi círculo a mucha gente cristiana, mi fe comenzó a decaer porque las crisis de pánico comenzaron a superar mi día a día de tal forma de dejarme vulnerable en la vida, con un desequilibrio emocional, espiritual, cognitivo tremendo. Y comencé a tener un día a día, una calidad de vida por muy debajo de lo que yo esperaba. Y lo más triste es que no sabía cómo poder superarla. Hasta que llegó el momento de empezar a estudiar el cerebro, que esto fue después de 6 años estar viviendo los diferentes síntomas que me atacaban en el día a día, en mi trabajo, en la calle, en el bus, en el auto, me atacaban estos síntomas. Estaba lleno de medicamentos, pero llegó el momento que empecé a conocer cómo funcionaba mi cerebro y cómo funcionaba mi sistema nervioso y cómo funcionaban las emociones en el ser humano. Y fíjense que ese fue el primer momento, fue como una luz de esperanza para poder entender lo que me estaba pasando y poder buscar las herramientas. Debo decirles que yo fui formado dentro de un hogar cristiano con unos padres que me inculcaron el evangelio, me inculcaron buenos valores, fui siempre protegido, fui siempre formado en un ambiente seguro, pero aún así había una parte de mi vida que estaba muy débil, que eran las emociones. Según los especialistas, tenía yo un desequilibrio emocional, que era lo que me provocaba las crisis de pánico. Y la verdad que siempre tuve herramientas educativas que me entregaron mis padres, pero en algún momento de la vida algo pasó que llegaron estas crisis. ¿Por qué le digo esto? Porque
es importante que ustedes como padres, profesores, educadores, formemos a nuestros niños con un carácter fuerte, emocional, cognitivo y conductualmente. Es necesario que los padres, los profesores, adquiramos herramientas neuroeducativas para poder entender cuando lleguen estos momentos de crisis o de cualquier enfermedad. Lo primero que me sirvió a mí fue entender lo que me estaba pasando para poder tener una perspectiva diferente frente a las crisis de pánico. Comencé a estudiar, comencé a darme cuenta de que las crisis de pánico son por un desequilibrio emocional que tú estás viviendo, un desequilibrio en tus neurotransmisores, si lo llevamos al punto de vista neurocientífico, y la ciencia dice que hay un desequilibrio en estos neurotransmisores que necesitan ser equilibrados. Y una de las formas que podemos llegar al equilibrio neuroquímicamente es por intermedio del ejercicio físico, por intermedio de la meditación, de la lectura, de conocer gente nueva, de estudiar cosas nuevas. Y yo esto lo fui asimilando y lo fui practicando. No les voy a negar que fue difícil. Fue muy difícil poder salir de ese estado emocional en que estaba y poder darme cuenta que haciendo actividad física 3 veces por semana, conversando con gente, escudriñando libros, la Sagrada Escritura, orando, conversando con Dios, meditando, conversando con mi esposa, con mis padres, con mi familia, todo eso me ayudó a salir de las crisis de pánico. La verdad que es un testimonio muy grande, es muy amplio, tengo muchas cosas que contarte, pero solamente quiero sintetizarlo en 2 cosas. Lo primero, ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad y un gran potencial como poder salir adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Adquirir herramientas neuroeducativas, porque necesitamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo para poder mitigar algunos efectos de diferentes enfermedades o trastornos psicológicos, psiquiátricos, sea como sean. Tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro para poder mitigar los efectos. Lo segundo, tenemos que ser abiertos de mente para adquirir herramientas que nos quieran entregar los profesores, que nos quieran entregar las personas para poder ayudar a los más pequeños. Yo llevo más de 10 años en el sistema educativo trabajando como profesor en diferentes sistemas y me doy cuenta de que hay niños que se están formando con un carácter muy débil. Niños que no toleran, por ejemplo, perder en un juego, se ponen a llorar de inmediatamente. No esperan el turno cuando los adultos están hablando. No toleran la frustración, se frustran rápidamente, etcétera. Diferentes tipos de niños que están siendo formados con un carácter muy débil. Necesitamos que actualmente los padres adquieran las herramientas neuroeducativas para poder formar a estos niños con un carácter fuerte y cuando vengan las adversidades poder tener lo que se llama el espíritu o la habilidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que debemos tener las personas para poder afrontar los desafíos, las enfermedades, con un espíritu positivo, con un espíritu de que se puede lograr las cosas, porque cada uno de ustedes y yo tengo un potencial humano que necesitamos descubrir y potenciar. Necesitamos fortalecer eso. Y lo segundo que te quiero decir, o lo tercero, que hay esperanza, siempre hay esperanza. Yo he creído en un Dios toda mi vida y voy a seguir creyendo en un Dios porque he visto milagros en Él. Pero si tú crees en el universo, en la vida, sigue en eso. Tienes que ver las cosas de una perspectiva diferente, con amplitud, ¿cierto? Poder indagar en las cosas, poder conocer las cosas, cómo funciona, porque eso a mí me ayudó bastante. Nosotros creemos que hay posibilidades. Dios hace muchos milagros, pero también hay una responsabilidad en ti, una responsabilidad en mí, de poder salir y mitigar aquellos efectos de la crisis de pánico, que a mí, por lo demás, vivir la crisis de pánico me sirvió para ser una persona más resiliente y más fuerte. No te voy a negar que el día de hoy vienen algunos síntomas, como ahogo, sensación de taquicardia, palpitaciones, sudor en las manos, temblores, pero ahora yo entiendo lo que me está pasando y no caigo en las crisis de pánico, sino que cambio de chip,
y sigo adelante, bajo los niveles laborales quizás, y me doy cuenta, pero antes no sabía lo que me estaba pasando. Bueno, quiero seguir compartiendo muchas cosas contigo, es por ello que te quiero invitar a ti, papá, mamá, profesor, cuidador de algún niño, sobrino, hijo, hija, adolescente. Nosotros vamos a hacer un taller este día 11 de octubre a las 21 horas vía plataforma Zoom. Te invito para que vengas a adquirir esta herramienta neuroeducativa. Te vamos a compartir 11 estrategias neuroeducativas a la luz de una investigación que se hace en la Asociación Americana de Psicología en conjunto con las neurociencias. Va a ser un taller muy importante, me encantaría que participaran muchos padres porque es necesario formar a niños resilientes. Esto ha sido parte de mi testimonio, busqué este momento que estaba inspirado para poder contártelo. Quiero seguir contándote, tengo muchas cosas por decirte que te pueden servir a ti, que estás pasando quizás por la crisis de pánico. Este es parte de mi testimonio. Bueno, eso, quiero desearte una buena semana, que Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu familia, cuidémonos entre todos y sigamos cuidando a nuestros niños dándole lo mejor para ellos. Que estén muy bien, cuídense, chao.